Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿cómo estás? Aquí muy contenta, ¿eh? Vamos a por nuestro episodio número 10. Por eso estoy contenta. Estupendo. Todo un reto, llegamos al 10. Esperemos que sean muchos más también, ¿no? Vamos a comenzar como es habitual con nuestro saludo a todos aquellos que nos oyen, nos siguen y hacen que este podcast día a día sea un poquito más de todos. Solo podemos decir hoy que tenemos un episodio cargado de emociones. Emocionante, ¿no? No voy a decir nada más. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Y hoy hablaremos de... El tema que vamos a tratar hoy ya lo hemos tratado también en otros episodios. Creo recordar, si no me falla la memoria, en el episodio 5, donde tocamos la motivación, la emoción y el aprendizaje. Una de las asignaturas pendientes de nuestra educación a todos los niveles quizás sea la educación emocional. Por eso hoy, con nuestra habitual experta en educación y pedagoga, vamos a tratar este tema que da, por otra parte, para mucho, para mucho. Si cogiéramos un diccionario de la lengua y buscáramos la palabra que hoy nos ocupa, emoción, dícese del conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento e impulso. Eso va a dar pie y origen a todo nuestro episodio en el día de hoy. Emoción viene de la misma palabra, dice o habla de movimiento. Y si esto lo asociamos a cómo aprende el cerebro, recordemos, el cerebro capta del ambiente y está influenciado por todo lo que está en el ambiente, y su memoria asociativa es también la que le va provocando distintas maneras de actuar según lo que le vaya tocando vivir a la persona. Y entonces, importante recordar que el cerebro capta en base a dos funciones. Como dijimos, aferente, estímulo sensorial, y eferente, respuesta motora. Y ahí también se activa la memoria asociativa. Entonces, esta respuesta motora a un estímulo sensorial, ese estímulo sensorial, podría ser algo que me da alegría, algo que me da tristeza, algo que me provoca miedo. Estas sensaciones afectan al sistema nervioso y provocan una serie de circuitos emocionales que hacen que nos movamos. Es decir, que tengamos alguna reacción, alguna respuesta. Y entonces es muy importante que nosotros podamos ir poquito a poco conociendo cómo son nuestras respuestas ante determinadas situaciones. Por eso es ideal aprender a conocernos, y muchísimo más ideal si este aprender a conocernos viene desde la familia o desde la escuela o desde los adultos que nos ayudan desde pequeños a comprendernos mejor. A lo que me quiero referir es a la importancia que tiene el que un niño aprenda a reconocer sus emociones y a gestionarlas mejor desde su infancia. Pero para eso tiene que tener un adulto que lo guíe y que le enseñe.
Y si relacionamos entonces con las neurociencias, podríamos referirnos a estudios de diversos científicos, pero en especial Antonio Damasio lo llama biología neuronal de las emociones y los sentimientos. Porque ahora todo aquello que sabíamos tal vez de manera más intuitiva sobre los procesos emocionales y qué pasa en el cerebro con respecto a estos, estas ciencias van mostrando cada vez más cuestiones para que tengamos más puntos de análisis. Por eso, aquí sería importante profundizar en lo que es la metacognición. A ver, esa palabra. Ya empezamos con las palabrejas. Explícame qué es eso de metacognición, por favor. Levantas la mano, ¿no? Ya está levantada. Bien. La metacognición, si ves, es una palabra que está como compuesta por dos, ¿no? Cognición, ¿de dónde vendría? Cognición viene de conocimiento. Cognición viene de conocimiento. Metacognición significaría profundizar un poco más en ese conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. En todo proceso cognitivo se despierta un conocimiento, un darse cuenta. Ese darse cuenta, ya las neuroimágenes lo han mostrado, se ve prácticamente cómo se ilumina el cerebro. Ese darse cuenta sería como un momento de iluminación. Ese momento sería el de la toma de conciencia de nuestras propias habilidades, cualidades y procesos mentales. Es decir, que ahí se estaría produciendo ese fenómeno de autoconocimiento. Y entonces ese darse cuenta pasa por dos fases. Una, la toma de conciencia, como dije, de cuáles son nuestras propias habilidades, cualidades y los procesos mentales que nos afectan o nos favorecen, depende de qué, ante diferentes situaciones, maneras de actuar ante diferentes situaciones. Y luego, la otra fase sería la utilidad, es decir, la capacidad de utilizar ese conocimiento para coordinar y regular nuestros pensamientos, comportamientos y emociones. Pero esto tiene que ser de forma voluntaria, porque perseguimos ahí el objetivo de mejorar ese conocimiento, ese autoconocimiento, y está relacionado también con aprender la autorregulación. Podríamos decir entonces que estos dos términos son básicos a la hora de hablar de educación emocional, ¿no? Sí, son básicos. Justamente por eso la metacognición tiene que ver con eso, lo voy a decir ahora con mayor énfasis, tratar de descubrir cuáles son esos procesos cognitivos que me abordan. Para eso tengo que aprender a observarlos, ¿sí? A darme cuenta, a tomar conciencia de esos procesos mentales que también están relacionados con nuestras propias habilidades y cualidades, y luego la utilidad que le vamos a dar, la utilidad que sería ese otro proceso, que sería la capacidad de utilizar esos conocimientos para aprender a regularnos. Y entonces ahí entraría en juego la voluntad, es decir, aprender a observar esos comportamientos que se nos disparan en automático para poder darle la oportunidad al razonamiento para que se provoque un proceso de autorregulación. Eso sería un poco la metacognición, es decir, darnos cuenta de esos dos procesos que son dos funciones con las que nuestro cerebro se va activando según los estímulos del ambiente, y que son la función aferente, el estímulo, y la función eferente, y ahí entra en juego la memoria asociativa. Y entonces, si estamos atentos, observamos qué es lo que se mueve en nosotros, con esa voluntad de observar, estaríamos activando la posibilidad de reaccionar de manera más autorregulada. Pero para esto es necesario conocernos a nosotros mismos. Y esto también requiere de prestar muchísima atención. Aquí entrarían en juego las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas del cerebro, que gracias a ellas, pues entre otras cosas, tengo aquí anotado, pues regulan nuestros pensamientos, nuestras emociones,
nos ayudan a controlar nuestros impulsos, a focalizar, como bien ha dicho mi compañera Sandra, nuestra atención, concentrarnos y evitar las distracciones, mantener y trabajar con la información que tenemos en el espacio mental, tener una flexibilidad mental y creatividad a la hora de resolver problemas específicos y planificar y organizar la conducta para alcanzar nuestras metas. Las funciones ejecutivas nos apoyan en ese proceso de autorregulación. Pero también aquí son importantes los procesos cognitivos básicos, es decir, esas funciones cognitivas que tiene nuestro cerebro y que son la atención y la memoria. De las que ya hemos hablado en el episodio 2, memoria y atención. Ahí está más desarrollado qué pasa con la atención, qué pasa con la memoria. Es decir, que ahí entraría a la hora de que se nos despierte una emoción, esa capacidad de atención, esa capacidad de memoria, esos conocimientos previos, esa memoria asociativa para poder tomar decisiones y actuar de una manera o de otra manera. Porque no hay emociones buenas ni malas. No hay emociones buenas ni hay emociones malas, exactamente. Y la emoción, por otra parte, es algo que está muy vinculado al cuerpo y los sentimientos a la mente. Es ese matiz. Sí, porque las emociones se despiertan a través de, como dije, algún estímulo externo que activa circuitos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, ¿no? Sin emoción, el cerebro no aprende. Y también la importancia de involucrar al cuerpo, ¿no? Y ahí es importante tener en cuenta que lo que nosotros aprendemos a través de una emoción impacta en el cuerpo y además puede ser un aprendizaje que nos provoque algún trauma, que se va a guardar luego en la memoria a largo plazo y en la memoria asociativa. Por eso muchas veces nuestras emociones se disparan sin que las podamos comprender, porque tienen que ver esas reacciones con recuerdos de la infancia. A ver, Sandra, según he entendido entonces, están vinculados a recuerdos. Exactamente, muchas veces las emociones están vinculadas a recuerdos traumáticos y no sabemos ni siquiera por qué las sentimos, pero un estímulo del ambiente las dispara. Y ahí es donde se activa esa memoria asociativa. Por ejemplo, cuando alguien tiene algún problema con los gatos en la adultez. No, a mí no me gustan los gatos porque me dan miedo. No sé por qué me dan miedo. Bueno, o un perro, o bueno, cualquier cosa que dispare ahí una asociación hace que se nos despierten sensaciones de malestar. Cualquier cosa que percibamos como una amenaza. Cualquier cosa que percibamos como una amenaza, exactamente, sí, hace que muchas veces se nos despierten sensaciones, nos duele la barriga, por ejemplo, se nos despiertan sensaciones de ansiedad y no sabemos por qué, y todo esto puede estar asociado a traumas, a cosas que nos han tocado vivir en la infancia y que se quedaron ahí guardadas. ¿Y cuál es la explicación? Y la explicación es que lo que se aprende o lo que vivimos y que nos despierta una emoción fuerte se queda guardado para siempre. De ahí la importancia de las funciones ejecutivas, que son las que tú has nombrado hace un rato y que nos ayudan en esos procesos de autorregulación, de toma de decisiones, ¿sí? Otra cosa que tengo aquí apuntada también son los aspectos hormonales. ¿Cómo afecta las hormonas, para que nos entendamos, sobre todo también en el género femenino, a la hora de las emociones? Porque sabemos que están muy vinculadas.
Le vamos a dedicar un episodio especial al tema de las hormonas y las emociones. Pero básicamente lo que voy a nombrar ahora es que cuando nosotros vivimos situaciones de estrés, se dispara la hormona del cortisol. Y como contrapartida, digamos, en una situación diferente, se producen otro tipo de hormonas, como por ejemplo la oxitocina. Pero le vamos a dedicar próximo episodio específicamente a hablar de las hormonas. Otra cosa que nos afecta según nuestra manera de actuar son aspectos socioemocionales, lo que decíamos recién de esa memoria asociativa, ¿no? Y aquí vuelvo a repetir, los procesos cognitivos básicos, es decir, la memoria y la atención, las funciones cognitivas básicas, juegan un papel fundamental porque si le prestamos atención a lo que nos pasa y vamos descubriendo cuáles son esos traumas que nos van condicionando, podemos ir despertando nuevas maneras de actuar y de reaccionar ante las mismas situaciones. Ya hay evidencia científica en neurociencias que si enseñamos a edades tempranas estrategias para la gestión emocional, si enseñamos habilidades, cualidades y estrategias de autoconocimiento de manera proactiva a la hora de aprender, podemos ayudar mucho a esos niños para que desde la infancia aprendan un camino más feliz para su vida. ¿Cuál importante es la educación emocional desde las etapas más tempranas? ¿Se puede implantar la educación emocional desde las primeras etapas de la enseñanza o tiene que ser ya más adelante? La educación emocional podría empezar en la casa. Lo que pasa que creo que estaría bueno que los padres se preparen en estos temas también, ¿no? Entonces ya vendría con un pequeño bagaje, podríamos decir, de educación emocional. Claro, porque si en la casa los padres ayudan a los niños de manera consciente, habiéndose informado previamente, y le ayudan al niño a expresar sus emociones y no a inhibirlas, por ejemplo, porque muchas veces los padres intentan restarle importancia. O afearles determinados comportamientos o determinadas emociones, ¿no? Exacto. No permitirles llorar, por ejemplo, no permitirles expresar realmente lo que sienten. Exactamente, y eso no sería del todo conveniente. Ay, no, los niños no deben llorar. Ay, mira qué fea estás. Prefiero verte con una sonrisa. Entonces sería más que importante que los padres y madres primero se educaran en educación emocional para poder a su vez a sus hijos también trasladárselo de esa manera, ¿no? Eso sería fundamental, sería una materia obligatoria. Yo no puedo enseñarle a mi hijo si no es con el ejemplo. Si yo aprendo a regular mis emociones, si yo aprendo a tomarme las cosas de formas más positivas, primero, de esa manera voy a poder enseñarle con el ejemplo. Pero además de eso, si yo estoy informado o informada de cómo gestionar las emociones y además estudio un poquito de cómo ayudar a los niños a gestionar sus emociones, pues eso sería fantástico, porque ahí estaría dándome cuenta de la importancia que tiene que si el niño tiene un desborde emocional, necesita expresarlo, no se lo puedo reprimir. Pero yo como padre tengo que estar preparado, o como madre tengo que estar preparada para poder ayudar a ese niño o a esa niña en ese momento de desborde a observar lo que le ocurre, a permitirle expresarlo y luego generar un proceso de reflexión conjunta sobre lo que está ocurriendo. Las clásicas rabietas de los niños serían, con la educación emocional, serían mucho más, podríamos decir, entre comillas, llevaderas. Claro, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Qué puedo hacer? Si eso lo trabajamos primero desde la familia, si luego el docente también se prepara en aumentar esta cultura de educación emocional para poder trabajar en la escuela con los niños cada vez que ocurra alguna situación de desborde emocional en alguno de sus alumnos, fantástico, porque así tendríamos adolescentes más sanos emocionalmente y adultos. Si el docente recibe al niño ya con un bagaje, con algo abonado,
que viene de la familia en cuanto a lo que es la educación emocional, lo tendría mucho más sencillo que no partiendo de cero, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que ocurre es que muchas veces hay familias que no están preparadas o que quizás no le dan tanta importancia, pero es fundamental. Bueno, de hecho, los docentes nos damos cuenta, eso se nota claramente en el aula, cuando un niño puede regular sus emociones, cuando un niño en casa es escuchado, y también se nota en el aula cuando un niño en casa no es escuchado y es reprimido. Lamentablemente son estos los niños que en el aula buscan llamar la atención porque tienen un vacío afectivo que viene ya desde casa. Los problemas de casa impactan en el aula. Por eso es ideal que niños, adolescentes y padres aprendan la mejor manera de superar obstáculos, de manejar conflictos, de resolver problemas. Y qué bueno si cada cosa un poco conflictiva que pase en casa se pudiese tomar como una oportunidad para ver y para aprender y para conversar y para reflexionar. Todo este tipo de ejercicios haría, si logramos trabajarlos desde la infancia con nuestros niños y niñas, que luego a la hora de la adolescencia y la adultez logren convertirse en personas con un buen desarrollo de la resiliencia, del autoconocimiento, de la autorregulación. Otra palabra que ha aparecido, resiliencia. Levantas la mano nuevamente, ¿no? Pues sí. Resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Es decir, es esa capacidad de poder observar las cosas que te van pasando y tomártelas de otra manera. Estas personas se aprovechan de las dificultades o los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que permita tener resultados útiles para el futuro, es decir, le dan una utilidad a eso que les pasa, una oportunidad de aprendizaje. Entonces, si van ustedes esta semana al supermercado, no pidan medio kilo de resiliencia porque no se lo van a dar. Posiblemente no. Bueno, estaría bueno tener medio kilo de resiliencia. Yo pediría 10 kilos de resiliencia para resolver situaciones complicadas, ¿no? ¿Cuántos kilos pides tú? Lo que me den, lo que tengan. Bueno, entonces, quedó claro lo que es resiliencia. Yo creo que mi compañera Sandra lo ha matizado y lo ha explicado, pero que muy bien. Y ya sabes, no se compra en el supermercado. Digamos que está bueno eso de tomarte las cosas que te pasan como una oportunidad de aprendizaje. Y estaría mucho mejor poder ayudarles a los niños a observar esto cada vez que les pasa algo, que ellos vienen llorando, mamá, me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces está muy bien aprovechar esas situaciones especiales, esas situaciones conflictivas, para hablar con ellos, para reflexionar, para trabajar las emociones. Lo que estaremos todos de acuerdo es que el padre o la madre previamente tiene que haberse tratado en ese campo, es decir, para poder ayudar a su hijo previamente se tiene que haber trabajado él o ella. Eso es fundamental. Es fundamental que entre papá y mamá haya diálogo y haya acuerdos para saber anticiparse para cuando ocurra alguna situación conflictiva, tanto mamá como papá tomar una actitud similar. Y ante un mismo problema, no dar dos puntos de vista distintos o dos formas al niño o a la niña de tratar el problema, ¿no? De abordar el problema. Exactamente, porque si mamá dice vamos a reflexionar sobre lo que ocurre, vamos a dejar expresar, y el papá dice no pasa nada, límpiate y ya está, y no estarían actuando coordinados. Y algo importante, esto
vale también para cuando hay fracasos académicos o problemas académicos, que tanto profesorado como padres no lo tomen como un fracaso académico o como una nota mala, una evaluación en la que el niño se sacó una nota muy baja, sino que ese fracaso académico, ya sea pequeño en situaciones puntuales o luego en situaciones más graves, que no se tome como algo tremendo, sino que también sea una oportunidad de diálogo, que sea una oportunidad para conversar y que sea una oportunidad para estimular ese esfuerzo en intentar hacer las cosas mejor, pero sin que haya ningún castigo por ese fracaso, sino que sea para estimular al niño a aprender y a mejorar dentro de ese proceso de aprendizaje. Lo que quiere decir mi compañera Sandra es que eso también sea una herramienta para poderlo utilizar en esas situaciones. Y hoy hablaremos de... Bueno, y un término importante que ha aparecido hoy en nuestro episodio es el de la metacognición. Resúmenos así, extractado, ¿de qué se trata exactamente? La metacognición tiene que ver con profundizar en el conocimiento de nosotros mismos, viéndolo desde el punto de vista de la educación emocional. Es decir, son todos esos procesos cognitivos que se van despertando cuando nos damos cuenta de que algo nos pasa. Entonces aquí es muy importante tomar conciencia de nuestras habilidades, nuestras cualidades y nuestros procesos mentales cada vez que nos toca vivir una situación determinada. Y luego, una vez que nosotros tomamos conciencia de todas estas herramientas de autoconocimiento de las que podemos tirar mano a la hora de tener un conflicto, bueno, ahí están esas herramientas para tratar de utilizarlas para solucionar ese conflicto, para coordinar, para regular nuestros pensamientos, comportamientos y emociones, y ahí entraría en juego nuestra voluntad. Entonces, como dijimos, ahí tenemos esas funciones del cerebro cuando va captando estas funciones de estímulo, respuesta ante las cosas que nos van pasando y qué emociones se nos van despertando en el camino y qué hacemos para tratar de reconocerlas, para tratar de observar cómo vamos funcionando, porque no todas las personas reaccionamos igual, y qué hacemos con esa emoción cuando aprendemos a observarla una vez que se despertó. Importante aprender a observar lo que nos pasa y tomarlo como una oportunidad de autoconocimiento, una oportunidad para seguir trabajando en ese autoconocimiento, en esa observación para tratar de tener una vida más sana, más resiliente y en especial de lo que hemos hablado hoy es de la importancia de que padres y maestros puedan transferir estas nociones a los niños desde que son pequeños. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Lo que ha dicho mi compañera. ¿Lo has comprendido? Lo dije con palabras muy difíciles. Vamos. ¿Y por qué no has levantado la mano? Metacognición, profundizar en el conocimiento de nosotros mismos y de nuestras emociones. Ahí lo dije más claro y más rápido. Bueno, ya bromas aparte, como el tema tiene en sí bastante importancia, pues mi compañera Sandra y yo hemos decidido que le vamos a dedicar futuros episodios a esto. Por lo tanto, en los siguientes episodios vamos a tratar, por ejemplo, de dar herramientas para padres, para docentes y para adultos. O sea, herramientas prácticas para que sepan cómo gestionar la educación emocional de sus hijos. Y por otra parte, también vamos a dedicar otra serie de episodios a reconocer las emociones. Emociones básicas, emociones humanas, de forma muy sencilla y muy práctica. Y sobre todo saber cómo actuar en determinadas situaciones con los niños y con las niñas para que a la hora de que surja algún berrinche, alguna expresión de la emoción, no tiene por qué ser un berrinche, podamos ayudarlos a digerir eso que le está ocurriendo
y a aprender de eso que le está ocurriendo para que le sirva para aplicar luego a nuevas situaciones, ya sea durante su niñez, durante su adolescencia o durante su adultez. Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, Sandra, pues ha sido una emoción el compartir este podcast contigo. ¿Una emoción buena o una emoción regular? Vamos a dejarlo en una emoción, simplemente. Ha sido un episodio emocionante. Bueno, espero que os haya servido, que básicamente esa es la intención, la de utilidad, ¿no? Conocimiento y utilidad. Hasta el próximo episodio. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.